el título de esta plática, de esta enseñanza es el gran mandamiento. A ver, di conmigo, el gran mandamiento. Y vamos a ver qué dijo Jesús acerca de este tema. Y leemos Mateo 22. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, y aquí está el meollo del asunto, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Voy a poner un poco de contexto. ¿Por qué es que lo cuestionaron los religiosos de su tiempo a Jesús acerca de cuál mandamiento tenían que seguir? Como sabemos, los judíos se aprendían de memoria las leyes establecidas en la Torá, y que son los primeros libros de la palabra, los primeros 5, penta de 5. Entonces ellos tenían una multitud de leyes en su mente y en su corazón. Se sabían los 10 mandamientos de memoria, más aparte todas aquellas reglas de conducta y de proceder y de sociedad que tenían ellos para poder vivir en paz, que Dios les había establecido. Por ejemplo, si tú hiciste un daño accidental o incluso a propósito, esta va a ser la manera de restituir. Si te pasa esto, vas a hacer esto. Dios les dio un mandamiento muy específico para muchas situaciones de la vida cotidiana. Pero aparte de esos mandamientos, ellos hicieron otros mandamientos que no vienen en la Biblia, pero que ellos hicieron sus libros para, como querer decir, proteger el mandamiento en sí, como para ni siquiera acercarse al borde de casi estuve a punto de infringir la ley. Entonces, este cúmulo de mandamientos se volvió una carga tan pesada, porque la misma palabra dice que si un punto de la ley tú no lo obedecías, entonces ya eras responsable por la infracción de toda la ley. Entonces era algo inalcanzable, siempre se sentían cargados porque nunca daban la talla para terminar de agradar a Dios, porque las leyes de Dios iban desde alimentación, vestimenta, relaciones sociales, propiedad, todo abarcaba la ley, ¿verdad? Así como ahora tenemos ley en diferentes aspectos de la sociedad, así también el Señor estableció una ley. Mas sin embargo llegó un punto en que llegó a ser tan monótono y tan frustrante para ellos como seres humanos de decir, pues es que yo nunca voy a agradar a Dios porque, o sea, aquí ando bien, pero aquí ando mal, y luego ya me reconcilio, llevo mi corderito, soy perdonado por mi pecado, ya tengo acceso libre a Dios, y otra vez empiezo de cero, y era un ciclo repetitivo y sin final. Hasta que el Señor dice en la eternidad, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por mí? Y es cuando Jesús dice, heme aquí, envíame a mí, yo iré. Y Jesús viene a tomar la forma del Cordero Pascual. Ese Cordero que de una vez y para siempre iba a ser sacrificado para que tú y yo, cada vez que cometiéramos un pecado, dice la Escritura, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso es que tú y yo ahora entramos con esa confianza delante de Dios, y tú sabes que donde estés, si tú elevas una oración y la haces con fe y en el nombre de Jesús, tú estás siendo escuchado delante del trono de Dios, cosa que no era así antes. Antes nada más los sacerdotes podían hacerlo y te representaban, pero no había algo así como un trato directo con Dios. Mas sin embargo, después de la obra de la cruz, dice que Jesús se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, uno de los religiosos que eran así como que cada paso que daba tenía que ser escrupulosamente conforme a la ley de conducta y de Dios y todo, vivían así pues casi como robots, cumpliendo cada mandamiento, lavándose las manos. Es increíble todas las cosas que ellos hacen. Si en alguna ocasión tienen oportunidad, vean en algún video de YouTube cómo es la vida de los judíos ortodoxos. O sea, su cotidiano vivir desde la mañana es una serie de rituales interminables, y ellos vivían así. Entonces se acercan los saduceos y los fariseos, dice, pero que se acercan a Jesús no tanto por una intención genuina de querer agradar a Dios, sino decía por tentarle.
porque ellos querían ver en qué lo agarraban mal a Jesús, qué cosa decía incorrecta para entonces tener más argumentos para eliminarlo, porque ellos no querían a Jesús. Jesús estaba haciendo mucha revolución y ellos estaban muy a gusto con el status quo que había, con el sistema que había. No había necesidad de venir a revolver todo como Jesús lo estaba haciendo. Más sin embargo, ellos le preguntan esto a Jesús y le dicen: Señor, ¿cuál es el mandamiento que debemos seguir? Y Jesús le dice en el versículo 37: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en Deuteronomio 6 dice: con todas tus fuerzas, ¿verdad? Amarás al Señor. Y luego después le dice: y el segundo es semejante al primero, que vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Mas sin embargo, ¿por qué no dijo los dos grandes mandamientos? Porque si yo cumplo el primero, estoy en posición de cumplir el segundo. Amén. Si yo cumplo el primero de amar a Dios con estas características de fuerza y de rendimiento, de rendición, entonces se me va a dar el otro mandamiento, que es amar a mi prójimo, porque yo ya estoy en comunión directa con aquel que es todo amor, toda misericordia y toda verdad. Entonces por eso es que Jesús dice el gran mandamiento, porque Él sabe que si tú y yo rendimos estas áreas que Él dice que teníamos que amarle con todas esas fuerzas, entonces el amar al prójimo nos va a salir natural, porque vamos a estar alineados a su corazón. Amén. Entonces, si el Señor Jesucristo pone en primer lugar el amar a nuestro Dios, es porque el orden importa, ¿verdad? Yo no puedo esforzarme en mi carne y por mi fuerza de voluntad. No, ya voy a amar, voy a ser más amoroso, voy a tratar de perdonar, voy a tratar de no juzgar. En mis fuerzas no lo voy a lograr. Mas sin embargo, como en todo en la palabra dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás solito va a fluir. Dice que se va a venir por añadidura. Y por eso es que el Señor nos puso en primer lugar, el amarle a Él. Lo pone como la primicia del alma para agradar al Señor. Mi primicia en mi alma es aquello que yo le estoy rindiendo. En el reino de Dios, el orden de las cosas sí importa. Di conmigo: el orden sí importa en el reino de Dios. Entonces, el cumplimiento de este mandamiento es la llave para una vida abundante. A veces nosotros hacemos muchas cosas que están alrededor, pero se nos va olvidando la esencia del evangelio y la esencia de lo que Dios espera de nosotros. Entonces, lo primerito que Jesús dijo, yo creo que esto lo tendríamos que saber de memoria, porque es lo que Jesús dijo: si tú haces esto, ya lo hiciste, en pocas palabras. O sea, ya cumpliste toda la ley y los profetas y nadie va a poder demandar nada de ti. Cumple este mandamiento y el segundo, y te vas a dar cuenta de que lo demás va a fluir. Entonces, hay 3 áreas que el Señor nos está pidiendo que rindamos a Él. ¿Cuántas áreas son? 3 áreas. Y yo me voy a pegar a como bien de Deuteronomio, que es con toda tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, ¿ok? Estas 3 áreas vamos a estar viendo. La primera de ellas dice: amarás al Señor con todo tu, número 1, corazón. Entonces, como dije, el orden sí importa. Y en primer lugar, el Señor quiere que le amemos de todo corazón. Y vamos a buscar Proverbios 23, 26, que habla precisamente de esta verdad que Dios quiere plantar y recordar a nuestro corazón. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué es lo que nos pide Dios entonces? Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor quiere que le entreguemos nuestro corazón. El corazón es el centro de toda decisión, de todo sentimiento, de toda emoción que cruza por nuestra mente. Sabes que somos gente muy emocional, independientemente del género, varón o mujer. Muchas de nuestras decisiones están fuertemente influenciadas por la emoción del momento, ¿sí o no? A lo mejor en tu mente tú conoces un principio, pero a lo mejor tu sentimiento va en contra de ese principio porque algo salió mal, porque estás frustrado, porque te sientes decepcionado, etcétera. Y entonces, aunque conoces el principio, tu sentimiento te inclina a tomar una decisión contraria a ese principio. ¿Sí me siguen? Entonces, por eso es que importantísimo es yo amar al Señor con todo mi corazón. Proverbios 4:23 dice algo semejante también. Primero vimos que el Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y en este pasaje dice:
Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, el guardar el corazón es porque lo quiere él, no es para que lo tengas para ti. O sea, tu corazón me pertenece. Si tú me entregas tu corazón y me das el lugar en él, entonces vas a emanar vida. Entonces todo lo demás alrededor de ti va a empezar a florecer y a cobrar vida en mí. Porque sabes que en Dios está la fuente de la vida. La vida de Dios empieza a notarse en tus relaciones. La vida zoé de Dios, ese soplo divino sobrenatural, empieza a notarse en tu salud, empieza a notarse en tu vocabulario, empieza a notarse hasta en tus finanzas. Si a lo mejor teníamos un errado estilo de vida de estar en deuda tras deuda, el Señor empieza a sanar hasta nuestras finanzas porque empezamos a alinearnos a esa voluntad de Dios. Entonces, por eso es que el Señor en primer lugar nos pide nuestro corazón, ¿verdad? Y Mateo 6:21 es algo importante de destacar en este pasaje o en esta primera área del corazón. Qué suave, qué rápido están los pasajes ahora. Muy bien, es todo él. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esta frase significa que el lugar donde ponemos nuestros tesoros indica cuáles son nuestras prioridades. Donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces, ¿dónde están mis prioridades? Por ejemplo, si valoro mucho mi aspecto físico, entonces voy a invertir mucho dinero en ropa, en maquillaje, en cuestiones estéticas, ¿verdad? Ese es un ejemplo. ¿Dónde están mis prioridades? Si valoro mucho el aprender, voy a invertir en libros, voy a invertir en diplomados, voy a invertir en conferencias. Así. Entonces, cada uno de nosotros tiene un área que evidentemente está muy conectada con la prioridad. Generalmente mis prioridades se identifican fácilmente por la cantidad de recursos que yo invierto en ellas, ¿verdad? Tiene que ver no nada más con dinero, sino con tiempo. ¿Qué tanto tiempo? A lo mejor a veces le llamamos hobbies, a veces le llamamos pasatiempos, pero más sin embargo, ¿qué ocupa tu mente 24/7? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pensamiento? Muchas veces dejamos que el enemigo venga y siembre toda clase de pensamientos que nos desvían y desenfocan de lo que Dios quiere tratar con nosotros. Por eso es tan importante que antes de que tú empieces tu día, ores. ¿Y por qué no añadirle leer una porción de la palabra? Porque entonces dice, en tu palabra Dios meditaré. Cuando tú ya robas a los pensamientos normales de las mismas preocupaciones, las mismas situaciones desgastantes, y entonces le inyectas a tu mente un pasaje de la palabra, entonces ahora vas a tener una revolución en tus pensamientos, porque ahora vas a pensar sobre esa palabra. Amén. Y entonces ya se va a convertir en algo que tú tienes en un depósito en tu corazón. Y cuando venga la necesidad, la prueba, Dios va a traer a tu memoria esa palabra que aprendiste. Muchas veces cuando estás aconsejando a alguien y empiezas a hablar la palabra y dices, uy, no sé ni de dónde me salió tanto, pues es el Espíritu Santo. Pero pues también ayúdale, mijo, porque pues hay que darle herramientas, ¿no? Porque si no, vamos a hablar nomás de lo que yo pienso, yo opino, yo así creo. No. Tenemos que hablar la palabra. Y para ello primero la tenemos que conocer, ¿verdad? Tenemos que dedicarle tiempo a esa lectura. Entonces, qué importante es identificar dónde está el tesoro de mi corazón, porque dice que ahí va a estar, ¿verdad? Tenemos que tener bien identificado cuál es nuestra inclinación. Ahora, sacando de la ecuación las horas laborales, ¿verdad? Porque entendemos que pues tenemos que trabajar. Pero independientemente de eso, si lo quitas y a ti te dan el libre albedrío de decidir con tus horas extras, ¿hacia dónde las invierto? ¿Dónde está esa energía? ¿Dónde la estoy encaminando, verdad? El segundo punto, amarás al Señor con toda tu alma. Es el punto número 2. ¿Cuál era el punto número 1? Y ahora vamos con el alma. El Padre quiere que le rindamos nuestra voluntad, raciocinio y deseos. ¿Qué es raciocinio? Mi lógica, mi manera de razonar y de interpretar y actuar en base a lo que estoy entendiendo. Suena bastante revolucionario, ¿verdad? No, ¿cómo le voy a entregar el raciocinio? Pues ni que fuera yo títere o qué. Pero ¿sabes algo? Cuando tú le rindes al Señor eso, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.
El principio de la sabiduría es poner en práctica aquello que estamos aprendiendo. Porque tú y yo podemos tener muchos conceptos buenos, pero si no los llevamos a nuestra vida diaria, se quedarán en eso, en un conocimiento hueco y vacío. Pero cuando yo quiero que mi vida sea realmente transformada, entonces voy a decir, voy a aprender este versículo y este versículo voy a ver cómo lo hago que encaje en mi vida. Es como cuando estás aprendiendo un idioma y ya estás buscando la oportunidad para decir la frase que te acabas de aprender, no una parte de la frase para que no se te olvide. O la palabra que acabas de aprender la quieres meter en algún contexto a la primera para que no se te olvide, la quieres empezar a aplicar, ¿verdad? De la misma manera, cuando tú y yo le damos esa prioridad a la palabra en nuestra vida, entonces va a ser parte de nuestros pensamientos. El Padre quiere que le rindas tu voluntad. Muchas veces venimos al Señor, pero vamos olvidando que lo importante es que Él sea mi Señor y mi Salvador. Y mi Señor habla de señorío, habla de dominio, habla de autoridad, habla de respeto, ¿verdad? Habla de soberanía. Mi Señor es, yo estoy para lo que Él diga. Mi Señor es, soy esclavo por amor del Señor. He decidido rendir mi voluntad y planes a la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso dijo Jesús. Incluso, pues Él siendo, ¿verdad?, quien era, Él usó esas palabras. ¿Cuánto más tú y yo que estamos queriendo cada día encaminarnos más al Señor? Nuestra alma siempre debe estar en posición de reconocer al que nos bendice. Ese es un tratamiento bien importante para que no nos gane el orgullo y la autosuficiencia, porque nuestra alma es muy tendenciera a la jactancia, de que si logro algo, pues a veces ya me empiezo a sentir superior, me empiezo a sentir que todo se debe a mí. Mas sin embargo, vamos a ver el Salmo 103, que era un ejercicio, una terapia almática que usaba el salmista para darle el lugar correspondiente a su alma. Y entonces él le hablaba a su alma y decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, David le hablaba a su propia alma como diciendo, hey, no te ensoberbezcas, no te hagas arrogante porque no ha sido por ti. Reconoce de dónde vienen esos favores y esas misericordias que estás viviendo. Y entonces ahí le sigue hablando al alma en el 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias. Jehová dice, Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces David, hasta ahí lo vamos a leer, él hacía este ejercicio con su alma para siempre ubicarla en el lugar correspondiente, siempre reconociendo que todo venía del Señor, ¿verdad? Sus beneficios, su sanidad, sus favores, el que rescata del hoyo mi vida. O sea, estuve a punto de caer en una situación bien terrible y el Señor me rescató. No decir, qué suerte tuve, estuve a punto, no. Siempre decía, eres tú, Señor, el que me está rescatando. Siempre daba la gloria a Dios por cada una de esas cosas. Entonces yo creo que este Salmo 103 lo podemos adoptar tú y yo para de cuando en cuando recitárselo a nuestra propia alma y dile, reconoce a tu Hacedor, reconoce por quién estás donde estás, reconoce que todo se lo debes a Él. Ahora, mi voluntad al ser rendida al Señor pasa a ser su voluntad. O sea, yo ya no tengo mi voluntad, ahora es su voluntad. Que en la toma de decisiones seamos cada vez más dependientes del Señor. Ahí se ve también nuestro crecimiento en la fe y nuestro apego al corazón de Dios, que en todas las decisiones lo empezamos a tomar en cuenta, siendo que antes vivíamos a cómo se den las cosas y hasta donde pare, decía uno. Pero más sin embargo ahora el Señor, el Espíritu Santo, como que te incomoda de que vas a dar un paso o te vas a comprometer en algo que Él no quiere que participes y andas sin. ¿Por qué? Porque Él te está guiando. Pero tú y yo tenemos que hacerle caso a esa voz, al Espíritu Santo. Porque si no, llega un punto en que Él se contrista, o sea, Él se entristece de que nunca lo tomamos en cuenta y ella nos deja hacer y deshacer. Y ahí venimos llorando porque no le hicimos caso, porque ya no lo escuchamos. Nuestra voz del alma es más fuerte que la voz del Espíritu Santo. Entonces es ahí donde incurrimos en tantos errores
y en tantos descalabros que a veces no solamente nosotros, en nuestro lugar de padres, también influenciamos a nuestros hijos, también influenciamos a aquellos que nos rodean. Y nosotros queremos que ellos no sean desviados de la voluntad de Dios, pero tú y yo como padres tenemos una gran responsabilidad de que así sea, porque nuestros hijos harán lo que ven en nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante es rendir el alma al Señor. Y es un tema bastante extenso, ¿verdad? Pero estamos tratando de abarcar las 3 áreas que el Señor nos pide que rindamos. Y por tercera vez o en tercer lugar, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Es el versículo 3, aquí decía mente, pero vamos a ver lo que dice en Deuteronomio, que con todas mis fuerzas. Entonces yo estaba tratando de interpretar cómo es amar a Dios con todas mis fuerzas. Puede interpretarse como que con todo lo que soy lo amo, está bien, pero tiene que haber algo más allá. Entonces entendí que significa que debemos amar a Dios con toda nuestra integridad, incluyendo nuestras fuerzas físicas. O sea, con todo lo que soy, incluyendo mi fuerza física, tiene que estar rendida a Dios. Muchas veces, sobre todo en la juventud, cuando se está en el prime, ¿no?, de la energía, del enfoque, de que el mundo está bien fácil y yo voy a ser bien exitoso. En todas esas áreas se las tenemos que rendir al Señor, porque dice la palabra, joven, no te olvides de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos en los cuales digas, en estos no tengo contentamiento. En los días de la juventud, yo creo que es uno de los llamados del Padre que te hace a ti, joven, que me escuchas, adolescente que me escuchas, ama al Señor con todas tus fuerzas, para que seas dirigido y guiado a tomar decisiones sabias, porque en esta etapa es donde tomas las decisiones más importantes. ¿Con quién me voy a casar? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Y qué ministerio voy a fungir en la iglesia? ¿En qué voy a servir? Esas 3 decisiones van a venir a tener un impacto en tu vida adulta y en la vida incluso de tus generaciones. Y por eso es que el enemigo quiere distraer tanto a la juventud, porque él sabe que si unos añitos de juventud tú te distraes de Dios, te alejas de Dios, ¿qué sucede? Aprovecha para que en ese inter ya te cases con la persona que no era, te dediques a otra cosa, y ya para cuando quieres volver al Señor, siempre el Señor estará con los brazos abiertos, pero ya se te va a hacer súper complicado, porque ya tomaste las decisiones más importantes basado en tu propia lógica, sin tomarlo a Él en cuenta. Por eso nunca te apartes del Señor, nunca, pero especialmente en tu juventud, cada paso que vayas a dar, si estás a punto de decidir qué voy a estudiar, si me voy a ir, me voy a quedar, ora al Señor, dile, Padre, guíame, dame la sabiduría, confírmame cuál es tu voluntad para mi vida, porque no me quiero equivocar, Señor. Y sea que yo me quede o me vaya, que mi corazón esté cercano a ti, que no me influencien tanto de que yo olvide lo que has hecho en mi vida y en mi familia, sino que yo siga adelante, amén. Eso es bien importante, muchachos, chamacos les iba a decir. Pues también chamacos. Entonces, ¿en qué desgasto mis fuerzas generalmente? Ya lo que les digo, ¿no? Sacando las horas laborales, ¿a qué le dedico mi energía física? ¿Cuándo fue la última vez que estuvimos desgastados de servir al Señor, cansados de que, pero contentos? Por ejemplo, puede ser un ejemplo cercano, este fin de semana que tuvimos el evento de matrimonios y que algunas manos se unieron, incluso ustedes también al asistir, a invertir y estar listos con un viernes, que por lo general los viernes no tenemos reunión. Pero el hecho de decir, yo voy a apartar este viernes porque yo quiero recibir un consejo de la palabra, eso ya habla que tú estás entregando energías al Señor. Le estás entregando tiempo al Señor, lo estás haciendo tu prioridad. ¿Y cuántos se gozaron en la reunión de matrimonio? Levanten la mano. Fue un tiempo de mucha enseñanza y edificación, de reconexión, por qué no decirlo, con nuestra pareja y de comprender muchas cosas que a veces nos distancian, nos separan, ¿verdad? Entonces, qué bueno que tuviste la oportunidad de estar ahí, y si no pudiste por cualquier circunstancia, te invito que no te pierdas este tipo de reuniones que son muy esporádicas, realmente casi no las tenemos y son de mucha edificación como matrimonio. Entonces, otro importante punto de rendirle o amar al Señor con todas mis fuerzas también tiene que ver con que debo amarle con mis logros. ¿Cómo que con mis logros? Pues sí, no hubieras logrado algo si no le hubieras empleado el tiempo y la fuerza y la energía para hacerlo. Entonces yo tengo que rendir mis logros a Dios, porque realmente sin Él pues no los hubiera tenido. Dice la Escritura que la manera de adorar en el cielo, dice que los ancianos, 24 ancianos, dice que
rinden sus coronas delante del trono. Y a lo mejor para ti tu corona es tu carrera, a lo mejor para ti tu corona es tu negocio, tu familia, no sé cuál sea, o a lo mejor tenemos varias, ¿verdad? Obviamente amamos a nuestra familia, es una corona que todos podemos rendir al Señor. Pero cualquiera que sean tus logros, dice que también significa que yo debo de amarle con mis logros. Señor, yo te amo por estos logros que me has permitido llevar a cabo. Te amo, Señor, porque yo sé que estoy donde estoy, porque tú me pusiste ahí, Señor. Te amo, Señor, porque estoy sana, porque sé que tú eres bueno conmigo. No porque lo merezca, hay mucha gente más buena que yo y que está enferma. Y muchas veces el enemigo nos engaña y nos hace sentir de que somos superiores porque tú sí haces esto, tú sí haces lo otro. Pero realmente es pura misericordia de Dios, amados. Porque de hecho la Escritura dice que en el mundo es una promesa, tendremos que aflicción. O sea, ya viene en el paquete. Te inscribiste en la vida, primer llanto, recién nacido, ya traes ese en el combo, ¿no? Vas a tener aflicción de diferentes índoles. Pero esas aflicciones muchas veces te van a llevar a acercarte a Dios. Esas aflicciones van a purificar tu fe. Esas aflicciones te van a ayudar a ver cuáles son realmente los motivos por los cuales sigues a Dios. Hace poco, en una de las crisis que pasamos como congregación, hace algún tiempito, este año, para finales del año pasado, el Señor a mí me cuestionaba a través de un libro donde Él me decía, ¿cuáles son tus intenciones para servirme? ¿Por qué me sirves? Entonces muchas veces, a veces ya lo hacemos porque pues es que yo estoy aquí, tengo que hacerlo, o etcétera. Pero sabes que Dios siempre ve la intención de cómo yo hago algo. Si yo lo hago por servir, por cumplir, está bien porque pues otra gente se benefició y siempre va a haber un fruto, ¿no? Pero no es la intención de Dios. Dios quiere ver la intención de tu corazón que sea para agradarle a Él. Porque dice, haced todo como para el Señor y no para los hombres. Cuando yo pongo ese estándar en mi vida profesional, laboral, familiar, ministerial, congregacional, cuando yo lo pongo como una vara donde yo tengo que virar hacia ese nivel, entonces estoy dando excelencia, porque no lo estoy haciendo para el hombre, lo estoy haciendo para el Señor. Y entonces voy a ganar como adición, ya como bendición adicional, la gracia de las personas. Porque ¿quién no le gusta estar al lado de una persona responsable, de una persona agradable, una persona que da lo mejor de sí a todo mundo? Incluso hasta sin querer te conviertes en líder. ¿Por qué? Porque ahorita estamos en la era de que a la trocha y mocha como salga y si quieres, porque si no ahí lo dejo. Pero cuando tú y yo somos de las gentes que permanece, que no suelta, sino que restaura, sino que ora, sino que clama para que las cosas sean restauradas, entonces estás marcando una diferencia en tu generación. Amén. No somos de los que nos rendimos, somos de los que seguimos adelante con los ojos en la meta que es Cristo. Ahora, también el amar al Señor con todas mis fuerzas significa amarle con mi influencia. ¿Cuántas veces estamos en lugares de autoridad o en lugares más visibles, unos más que otros? Todos tenemos influencia, independientemente si estamos nomás en casa, tenemos una influencia importantísima que es nuestra familia. Y muchas mujeres de fe crearon grandes predicadores y a lo mejor fueron anónimas, pero si no hubieran sido por esa madre de fe, no hubiera existido todos aquellos que trajeron los grandes avivamientos, ¿verdad? Mujeres que forjaron en sus hijos los principios de la palabra y encendieron en ellos una llama por buscar a Dios. Y a lo mejor ellas no se pararon ante multitudes, pero en su ADN estaba parado ante multitudes porque hicieron un trabajo espiritual importante. Así es que nunca te menosprecies de que no, que yo nomás estoy en la casa. Gózate y alaba al Señor, porque tienes la oportunidad de crear a tus hijos directamente y de enseñarles la palabra y las verdades de Dios. Ahora, mi influencia, a lo mejor estás en un lugar más público, donde mucha gente, sabemos que el sistema está corrompido, está caído, y va a ser hasta cansado para ti estar en un lugar de eminencia, porque sabemos que siempre hay invitaciones hacia aquello que resta nuestra integridad ante el Señor. ¿Y cómo hago? Me mantengo firme. Así como lo hacían los grandes hombres de Dios que estuvieron en puestos políticos, como lo fue José, como lo fue Daniel. Dice que ellos eran hombres que se mantenían en su integridad, que nunca se inclinaron ante Baal o ante los ídolos que el sistema quería que ellos se inclinaran. Entonces, cuando yo amo al Señor con todas mis fuerzas, también le voy a entregar mi influencia, lo que yo siembro y transmito a otros. Y también le voy a amar con todas mis capacidades.
A veces creemos que amar al Señor tiene que ver nomás con actividades que tengan que ver con la iglesia, pero hay muchas capacidades que el Señor nos ha dado y con las cuales podemos manifestar el mensaje de Dios y el amor de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, tú, Rosita, que estás como enfermera, es muy diferente el trato de una enfermera que ama a Dios y que puede compadecerse de la situación a una persona que ya su mente está cauterizada, es otro paciente más y pues sí, pues es que así tiene que ser, pues si le duele porque… Pero cuando tú estás ahí y a lo mejor no dices, pero tu trato amable, tu mirada, tu tacto hacia el paciente lo hace sentir tranquilo, ya estás marcando una diferencia, hija, porque dice que todo lo que toque nuestras manos también va a ser bendecido. Entonces, incluso hay gente en el sector de la ciencia médica que cree en Dios y que muchas veces cuando te dan un diagnóstico te dicen, pero Dios tiene la última palabra, o un milagro te puede salvar, porque si no creyeran en Dios no dijeran, no, pues ya hasta aquí se acabó la ciencia y ya ni modo. No, hay gente que incluso que está, especialistas y todo, que declaran Dios puede hacer una diferencia, porque han visto la mano de Dios. Llega el paciente con unos resultados terribles, mas sin embargo el Señor obra de una manera poderosa y vuelven con exámenes que ellos no pueden interpretar. O sea, no sé qué pasó. No lo puedo explicar con términos médicos porque esto es algo que no sucede. Y entonces ellos se dan cuenta que hay un Dios que define las estaciones, la vida y la capacidad del ser humano. ¿Por qué no le das un aplauso a ese Dios? Poner a Dios en primer lugar en mi vida y que todos los demás aspectos de mi vida se ajusten a esa prioridad. ¿Sí? Poner a Dios en primer lugar y que todos los demás aspectos de mi vida se ajusten a esa prioridad. Si Dios es mi prioridad, entonces ya no va a tener competencia con que, ¿sabes qué? Me salió un compromiso, una juntadita el jueves a las 7. Pues ya ni lo consideras porque sabes cuál es tu prioridad. No, es que ese tiempo no es mío, es del Señor. Ya, ni tienes el conflicto, ¿qué haré? ¿Será bueno? No, pues no pasa nada, pues ¿y qué tanto? No, porque tú ya lo rendiste al Señor. O sea, ese tiempo ya sabes que no es tuyo. ¿Qué otra manera de demostrar que el Señor tiene mi prioridad? Cuando me piden hacer una decisión en cuanto a mi fe. De hecho, los muchachos, Derek y Naomi, me imagino que cada uno que la han pasado por la universidad, incluso por la preparatoria, muchas veces son cuestionados en su fe, ¿verdad? Cuando hay temas polémicos y que a veces hasta el mismo maestro quiere ridiculizar la fe. ¿Y a poco tú crees? Y en medio de todos los chamacos y que nadie tiene a veces una cultura de Dios en su vida, pararte firme y decir yo sí creo, arriesgando a perder tu poca popularidad, acá no. A veces no es fácil, es de valientes, amados. Y es que no sabemos nosotros a veces la presión que nuestros hijos se enfrentan en la escuela para mantenerse firmes como hijos de Dios. Así es que tú alégrate cuando tú ves que tu hija, que tu hijo invita a alguien al grupo de jóvenes, porque eso significa que él no le da vergüenza hablar de Dios. A él no le da vergüenza que sepan que él va a una iglesia. Y eso es hermoso, que ellos puedan defender su fe y mantenerse firmes, ¿verdad? Entonces, en esta hora vamos a ponernos de pie para pedirle al Padre que nos ayude a amarle en todas esas tres dimensiones que realmente fueron tratadas muy por encimita, pero yo le pido al Padre que este mensaje, que fue un poquito dosificado como para poder abarcar un poco las tres áreas, pueda traer a tu vida un enfoque y un centro, o sea, centrar tu vida en decir, sí es cierto, a veces ando queriendo cumplir esto otro, que toda la palabra, la suma de la palabra es la verdad. No ignoramos otros pasajes porque todo es maravilloso y lo queremos aplicar a nuestra vida. Pero si estamos en los alrededores y no estamos en el centro, pues lo otro se nos hace bien difícil, pues porque no tenemos el cimiento principal de amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Pero si yo me concentro en el primer mandamiento, entonces el segundo mandamiento va a fluir solito, ¿verdad? Vamos a otorgar el perdón, vamos a ser misericordiosos y justos, porque así es Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por el mensaje de tu palabra, Señor, que siempre es puntual hacia nuestras vidas. Gracias porque confirmaste algunos corazones, Señor, dudas,
cosas que traían en su mente, les trajiste paz a través de esta palabra, Señor. Gracias, Padre, porque también nos desafía, Señor, a no olvidar la senda antigua, a no olvidar la esencia de tu deseo hacia nosotros, manifestado a través de tu Hijo, Señor. Queremos ser perfeccionados en el amarte a ti en cada una de estas 3 áreas, Señor. Quiero amarte con todo mi corazón, dile. Padre, en esta hora yo quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mis anhelos, deseos, pensamientos. Señor, quiero amarte con toda mi alma, Señor. Quiero que mi alma siempre reconozca que tú eres su hacedor, que tú eres su proveedor, que tú eres su sanador, que tú eres su todo, Señor. Quiero amarte con todas mis fuerzas, Padre, que yo no escatime tiempo, energía ni recursos, Señor, para que tu obra siga caminando y para que yo pueda extender tu mensaje de salvación a aquellos que te necesitan, Señor. Dame pasión por los perdidos, Señor. Dame hambre, Señor, por hablarle a aquellas personas que pones en mi círculo de influencia, Señor, y que puedan ellos ver también en mí que soy una persona diferente, Señor, que soy una persona que se rige por los principios del cielo y que no se avergüenza de declarar que es cristiano, que es aquel que quiere seguir las pisadas de su maestro, de Jesús, porque tú eres nuestro modelo a seguir. Tú eres, Señor, nuestro buen pastor, Padre. Te entregamos nuestra vida, Señor, y rogamos que de la misma manera, Padre, podamos ser perfeccionados en el amor hacia nuestro prójimo, hacia aquellos que están cerca de nosotros, hacia aquellos que nos hacen la guerra, hacia aquellos, Señor, que nos ofenden o insultan, porque dice tu palabra que no tenemos ningún mérito cuando amamos a los que nos aman, Señor, porque eso lo hace cualquiera, pero tus hijos son llamados a un amor superior, a un amor que cubre las faltas, a un amor que sabe perdonar, aún sin pedir, sin recibir una disculpa, Señor. Ayúdanos a ser capacitados en ese amor y entregarlo sin reserva, así como lo haces tú con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.